años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madudistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Que eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa. En los Estados Unidos a veces habría que ver las cosas, a veces hay que verlas con telescopio y a veces hay que verlas con microscopio, porque muchísima gente, inclusive teniendo muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, ve cosas de repente que no entiende. Y por no entenderlas, las juzga de una manera que uno dice, caramba, pero hay que hacer un mínimo esfuerzo por ver las cosas. A ver, tú estás en los Estados Unidos ¿desde hace cuánto? 6, 7 años, creo ya. ¿Y conocías los Estados Unidos antes de irte allá? Nociones generales, y lo conozco igual o menos que ahora, que vivo acá hace 7 años. Porque muchísima gente ve las cosas, intenta ver las cosas. Bueno, claro, es un error normal del inmigrante, ¿no? Yeah. Pero al latinoamericano, sobre todo al que se queda en zonas con mayoría latina, le pasa con más frecuencia. Que intenta verlo todo de la misma forma binaria con la cual se ve desde Latinoamérica. Entonces uno busca y le dice, bueno, los republicanos son como los copellanos y los demócratas son como los adecos. Eso lo escuchaba yo antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo por ahí me muevo. Entonces, este es Caldera y este es Betancur. Entonces la gente intenta, y eso es normal para intentar explicarse las realidades. Pero hay temas que, por ejemplo, a los venezolanos en los Estados Unidos y a los venezolanos que intentamos ver a los Estados Unidos, nos causa muchísimo ruido. Y además de eso, agarramos bandos. Por ejemplo, la gran mayoría de los venezolanos, sea cual sea, son demócratas. Un momento, no me sabotee la argumentación. La gran mayoría de los venezolanos, sea cual sea su origen social o el color de su piel, en esta pelea racial en los Estados Unidos se ponen del lado de los negros. Porque de alguna manera uno dice, caramba, pero un momento. O sea, es una cosa terrible la segregación. El venezolano en realidad no tiene un racismo bastante extraño, pero no cree en esas cosas de andar segregando gente, ni vio nunca bonito todas esas cosas que se decían y que ocurrían en realidad en los Estados Unidos. De tal manera que cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido recientemente con el asesinato por parte de un policía de un negro en los Estados Unidos, se causa por lo menos para los venezolanos que viven en los Estados Unidos, por supuesto les causa un gran ruido, y para los que viven fuera también. Pero además de eso, entonces está el otro tema, que es que inclusive hablar del tema es difícil, porque las palabras que usamos los venezolanos, que yo he dicho negro ya 3 veces aquí, y en los Estados Unidos quizás alguien podría decir, bueno, pero Dios mío, ¿qué lenguaje usa este hombre? Y resulta ser que para nosotros los venezolanos decirle negro a un negro no es insultarlo, porque en efecto yo soy negro como lo eran mis abuelos, como lo son mis hermanos, y muy probablemente ese tema del color de la piel no sea el que esté fundamentalmente, o sobre el cual esté fundamentado en Venezuela la discriminación. Todos esos temas y todas esas cosas saltan por los aires en los Estados Unidos desde hace 16 años. Fíjate dónde estoy ubicando la cosa. Estoy ubicando cerca. No estoy yendo para atrás. ¿Por qué hace 16 años? Bueno, porque se van a cumplir 16 años de la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, al cual el mundo, no los Estados Unidos, el mundo vendió como el primer presidente negro de los Estados Unidos. Cuando en realidad era mestizo. Cuando en realidad no solamente era mestizo, es que él no llegó a presidente por ser negro. El señor Barack Obama es electo presidente por ser un joven señor de clase media, como no había sido electo en los Estados Unidos, creo que desde Bill Clinton. Una pareja joven con 2 niñas, volvían niños a la Casa Blanca, cosas que tenían muchísimo tiempo que no se veía. Era un tipo que venía de una zona mediana y emergió trabajando, etcétera, por las profesiones liberales, bla, bla.
No, pero no se le veía como él, o sea, no era Malcolm X, no era Martin Luther King, no venía de una lucha por los derechos de los negros. Y por lo tanto, no era esa la razón. Pero fuera de los Estados Unidos hasta el Nobel le dieron. Viendo las cosas como están en este momento, la gente piensa, Alberto, que todo esto es culpa de Trump. Porque a alguien hay que culpar, ¿no? Y entonces, yo no sé si tú estás viendo esto de la misma forma que yo, pero, y sí, lo hablábamos antes de este programa, que a veces uno se pone a sacar cuentas y entra en materia y pareciera que este tema de la posguerra fría dejó una serie de asuntos pendientes que saltan por los aires en el momento que uno menos se lo espera, ¿no? Ya. Pero lo más complicado sería tratar de agarrar el eje de esta problemática, Dani, porque efectivamente lo de la confluencia de distintos factores que en el horizonte plantean como las dificultades de Trump para sacar adelante una presidencia, en el mejor momento de esta presidencia ocurre lo del coronavirus y ahora le estalla una cuestión de orden público interno, tradicional además. Aquí se quemaron ciudades, chico, completas en los años 60, cuando la lucha por los derechos civiles, Así es. los mismos negros le prendían candela a esa vaina. Entonces, aquí hay unas tradiciones de violencia muy fuertes. La propia sociedad americana es muy violenta en el segmento ese que está cercano al uso de las armas y la cosa. La misma cuestión de los tiroteos en escuelas, etcétera. Sí, claro. Los picos sueltos por allí. Aquí hay un tema permanente y es que cuando tú ves la historia americana, aunque sea desde el punto de vista ¿cómo se llama? De los fanáticos de los westerns, de las vaqueras, como decía uno, bueno, ahí se ve, chico, el origen de este país. La justicia, la punta del revólver, chico, y el bandido liquidado y colgado por el pescuezo y el sheriff. O sea, este país fue hecho en jornadas de violencias interminables en la ruta hacia el oeste y y creó sus instituciones sólidas surgidas de una guerra que el mejor que la retrató fue Mel Gibson en aquella guerra El Patriota, se llama esa película, ¿Cómo no? que efectivamente plantea la gravedad de aquella violencia inusitada donde tú terminas queriendo, chico, ahorcar a los ingleses que eran, digamos, aquellos oficiales, pero racistas y sanguinarios, ¿no? Pero la dosis que le puso de violencia a los patriotas, el propio Mel Gibson como encarnando el patriota, no era nada envidiable. Digamos, la buenura de aquel hombre era discutible, porque O lo que, allá fue claro, también igual o peor la violencia. o lo que te puedes retratar, y mira, me voy a ir bien atrás, ¿no? Por supuesto que todo el mundo sabe que la he visto después, pero lo que te puede retratar una película como El viento, lo que el viento se llevó, con todo lo que fue el horror de la guerra civil, o lo que te puede revelar la propia película Lincoln sobre lo que fue bueno, el tema de la guerra civil, pero de la división y del horror de la guerra para un hombre como Lincoln. Hay un libro muy importante que habla de esa cultura que es casi que una paracultura dentro de los propios Estados Unidos, la tratan de esa manera del carácter tejano de Texas. La novela se llama Texas, es de James Mitchell, uno de mis autores favoritos, y es una historia novelada sobre cómo se formó Texas, cómo llegan los españoles, cómo se la quitan a los mexicanos, cómo la conquistan, qué carácter tenían las tribus allí. Yeah. Que eso es muy importante, porque los Estados Unidos se habla del carácter violento, pero es que cuando tú ves lo que fue la conquista de los Estados Unidos, no fue la conquista mansa de los aborígenes venezolanos. No fueron los Yanomami ofreciendo carato de plátano, ni fueron los caribes comiendo casabe. Pero estás abriendo una espita para una discusión muy interesante, por supuesto, que podíamos hacer como lo que hace tu hermano, los coritos, eso, decenas de coritos sobre la historia americana. Pero a lo que me refiero es abonando a tu tesis, es que hay un carácter violento en los Estados Unidos que viene casi desde el momento del Mayflower en adelante. Nombraste de pasada la guerra civil. Aquí una guerra, chico, muy cruenta, muy despiadada, que está todavía, chico, en la filmografía, sobre todo se ve eso, como estuviera ahí en la novelística. Pues bien, pero es que también planteaste un tema que se toca así de pasada,
que es el avance hacia el oeste, la guerra contra los pueblos originarios, es propio de un imperio depredador como lo fue el imperio inglés, y la herencia inglesa son los libertadores americanos en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX, una vez siendo independiente y democracia instalada, la libertad colectiva instalada por Jefferson y Hamilton y todos estos padres de la patria, fue marchar hacia el oeste, chicos, en medio del exterminio. Eso sí fue un exterminio. Eso fueron, chicos, una lucha implacable por dominar, por imprimir el sello de la sociedad blanca y del oeste y protestante, etcétera, contra, adivinen, las aborígenes españolizados que hablaban español. Jerónimo, chico, era cristiano, bautizado y hablaba español. Y todos esos indios que uno lo ve desde el Egipto, usaban el caballo. ¿Y quién trajo los caballos para acá? Son los españoles. Entonces, toda esa conquista del oeste, donde siempre hay la bendita pobre carreta de inmigrantes presbiterianos, entiende, que la rodean los indios echando gritos y matando y saqueándose y violándola. Bueno, y resulta que esos indios el grueso de ellos eran pacíficos indios que hablaban español y eran bautizados. Y sin embargo, los arrasaron igual en la marcha implacable hacia el oeste. Entonces, el sello de violencia en la historia americana es lo que de golpe les estalla como una parte de su genética social y su genética política. Ahora bien, un país imperial que ya no es depredador, porque hay que concluir algunos debates alguna vez. Estados Unidos a principios del siglo XX dejó, digamos, la marca de la conquista y de la anexión de territorios y pasó a tratar de, como imperio de libre competencia, de libertad de comercio, etcétera. Empezó por imponerle a los ingleses, chicos, y a los franceses y alemanes el abandono de la costa china, donde la democrática Inglaterra había impuesto, chicos, las guerras del opio, obligando a los chinos a tragar opio, chicos, para su comercio del opio, que creo que era de la India, que lo tenían y lo exportaban allá a la costa china. Entonces, estas guerras del opio, que Estados Unidos insurge contra ella o contra sus consecuencias, imponiendo la libertad de comercio en China, Estados Unidos necesitaba la libertad de comercio. Y es propio de un imperialismo dominante y maduro, ya como que no ser tan librecambista ni ser tan libertad de los mares, sino que más bien quisiera o estás en tu fase primitiva industrial, de crecimiento industrial, que necesitas monopolio, que fue lo que hizo Inglaterra en el siglo XIX, o estás ahora en la etapa madura, no te iba a decir senecta, pero digamos, pasado de madura del imperio norteamericano, que se repliega a su aislacionismo para defender la cuota que ya tuvo históricamente del mercado mundial. Y ahora es China la partidaria, con un imperialismo, digamos, de nuevo tipo, de querer asumir un papel dominante en el mercado mundial con el argumento de la libertad de comercio, que era el argumento, ¿cómo se llama?, inglés del principio del XIX, americano al principio del siglo XX, y que ahora, a inicio del siglo XXI, es China la que ocupa ese lugar de querer el mundo para sus industrias. Bueno, y a Trump le ha tocado, en otra etapa histórica, y digo, ya va, esta vaina es mía, compañero, mire, chino, aquí hay algunas reglas, lo que es igual no es trampa, si usted me da las libertades que yo exijo para penetrar en China, usted tendría entonces compensación. Y había en la aristocracia financiera o en la clase propietaria, para ponerle de algún nombre de Estados Unidos, la creencia de que se valía, chicos, hacia esos acuerdos comerciales y para adelante, y adelante, ¿cómo se llama? El NAFTA con México, y para adelante con China, y que venga China, y que se meta China, que nosotros nos metemos allá. Pues los chinos sacaron una ventaja incalculable, que es la que Trump le dice, ya vamos, chicos, compañeros. Esta vaina que volvió a repartir las cartas porque me salieron ustedes con unas cartas marcadas que me están echando mucha vaina. Y entonces hay este ajuste. Trump es un ajuste a todas las 3 o 4 décadas anteriores de la posguerra, donde Estados Unidos jugó a potencia dominante, fuerte y exclusiva, y ahora tiene la competencia de un imperio ruso que se reconstruye después de la caída y el fin de la Unión Soviética, y de un imperialismo, como se llama, chino, que es de una agresividad impresionante en el comercio. China todavía no se ha estrenado ni tomando territorio, ni conquistando como fuerza militar costas de ningún país para imponer bases ni nada por el estilo. Esta es una fase interesante en la que Estados Unidos juega
la carta de sus propios intereses, que es con lo que contamos nosotros, Dani. Porque ¿por qué Obama fue un cómplice del chavismo? ¿Por qué Obama fue un cómplice de todas estas causas, de estos izquierdosos malvivientes de las clientelismos de Estado? En esa socialdemocracia en sentido amplio, como le entendían todos estos clientes de la post-Unión Soviética, pero que se quedaban entonces con las banderas del estatismo económico. Bueno, y ahora cambia radicalmente, porque Trump ha resuelto devolverle, por ejemplo, o intentar devolvernos a Venezuela el usufructo de libertades básicas y de que Venezuela pueda ser un país capitalista normal. Y entonces encontramos a los obameros de la MUD empeñados en imponerle a Estados Unidos una conducción, digamos, contraria a MUD. Ellos son enemigos de Trump, los bichos estos de la MUD, porque es la misma discusión en todas partes. El estatismo ahora tiene de aliados a los socialistas, obameros, ¿cómo se llama?, mudistas, y nosotros tenemos como aliados solo aquellos que defiendan el estandarte de la más absoluta libertad que representa Trump, aunque le pese a los norteamericanos, muchos de ellos, admitir que es Trump el estandarte de la libertad interna en los Estados Unidos, y no los demócratas habladores de pendejadas que ahora en las manifestaciones de Miami muchos tienen los ojos de Chávez estampados en una franela. Tú no sé si tuviste esta foto. Es correcto. Y hay una investigación bien interesante sobre el personaje que llevaba la camisa con los ojos de Chávez, que no es ni cubano ni es venezolano, es gringo y forma parte de una organización pro-chavista dentro de los Estados Unidos. Por cierto que, ahora fíjate tú a dónde voy con esto, ¿no? Este tipo de protestas, este tipo de cosas, yo en estos días conseguí un extraordinario documental, te lo recomiendo, sobre Roy Cohn. Roy Cohn fue aquel abogado de los Estados Unidos muy polémico, muy famoso, pero él inicia su carrera política acompañando al senador McCarthy en su famosa cruzada en contra de la infiltración del comunismo en los Estados Unidos. Y yo veía, y esa etapa macartista, de alguna manera, que está siendo revisada es ahora. Y están saliendo películas y documentales y libros y memorias y todas las cosas. Y mira, yo considero que viendo las cosas en perspectiva, yo digo, pero que no era lo que tenía que hacer los Estados Unidos, no era impedir que el comunismo se instaurara dentro de ese país, tomando en cuenta que el comunismo era el gran enemigo. A mí me parece que eso era una cosa lógica. E inclusive dentro de la Unión Soviética se combatía todo aquel que pensara en democracia, porque la democracia occidental era lo que estaba contra los Estados Unidos. Al final McCarthy como que tenía razón. Daniel, vernos a nosotros jovenzuelos de los años 70, chicos, por lo menos yo, y tú de los años 80, 90, abogar porque McCarthy tenía razón no debe ser una nota humorista de humor negro casi. Efectivamente, era un imperio que se defendía en la lucha de imperio, porque la gente a veces no se da cuenta cuando habla de que está tocando temas que debería primar aquella sabia conseja venezolana, no agarrarle el rabo a perro que uno no conoce. El ascenso de Estados Unidos a primer plano como potencia mundial dominante tenía que saberse que era sobre la base de la ruina y las cenizas de Alemania. El papel segundón o tercerón de Francia que tiene que auxiliarla para sacarla de la invasión hitleriana, el italiano borrado del mapa, el imperio austrohúngaro desaparecido, el imperio, ¿cómo se llama?, otomano, encabezado por Turquía, pues también borrado, y surgen, chicos, las dos grandes superpotencias, ¿cómo se llama?, Estados Unidos y la Unión Soviética. La pobre China, en ese momento, estaba esguazada por la ocupación japonesa, que es derrotada por los norteamericanos en 99% del esfuerzo, porque los rusos no se metieron en esa guerra allá contra Japón en el Extremo Oriente, o sea, una declaración de guerra allá digamos, que les podía permitir agarrarse una frontera allí por Artur, por allá por China, pero en el fondo ese lío de la Unión Soviética y Rusia, con Rusia a la cabeza, y Estados Unidos, las dos superpotencias que emergen de la Segunda Guerra y el inicio mismo de la Guerra Fría, es una lucha implacable de esas dos superpotencias, es la guerra de imperios.
Es la dialéctica de imperio que encabeza el señor McCarthy en Estados Unidos. Porque ya va, momentico. Aquí no te puedes meter, es la lucha por la posesión de los secretos atómicos. Tengo el juicio a Rosenberg. Eso como que terminaron fusilados, esos Rosenberg, ¿no? Terminaron fusilados la familia. Y hay un documental muy bueno que hace, o sea que ellos tenían 2 niños. Ajá. Era una pareja de judíos que fueron juzgados por ser espías y fueron llevados a la silla eléctrica. Ajá. Y dejaron 2 niños huérfanos que fueron adoptados por la familia judía. O hay un documental hecho con la vida de esos niños, donde los niños ya adultos intentan investigar qué fue lo que pasó con sus padres reales y descubren, porque ya se habían desclasificado, ellos tenían derecho a ver el expediente, que eran culpables. Si estaban espiando, estaban espiando. Así fue. Así fue. Entonces, esa lucha de imperio, a veces uno vive las cosas y no se sabe que las vivió. A ver, nuestra propia vida estuvo marcada por esa dialéctica de imperio. Claro. Soviética y Estados Unidos. Sí, bueno, les participo a la mayoría de las personas que no se han enterado de que la caída de la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética, acabó con una etapa en que podíamos analizar la política de una manera que ya no existe más. Porque no existe comunismo en la Unión Soviética. No es verdad que Putin sea comunista, habiendo sido un bicharraco de la peor especie de la KGB, un policía siniestro de la KGB. Bueno, ese mismo policía siniestro es hoy un converso de la Iglesia Ortodoxa rusa cristiana, amigos míos, que postula a Putin casi como un sustituto del último zar. El zarismo está reivindicado por Putin. El boato zarista de la alta clase política, ellos tienen el problema de que eso está montado sobre una aristocracia de malandrines que se robaron la propiedad estatal. Y usted ve, las grandes compañías rusas son las ilegales nacidas de la liquidación de esa propiedad de Estado y su conversión en propiedad privada por la vía de grandes conglomerados monopólicos. Que hacen incluso poco competitivo al capitalismo ruso. Ellos se han ido adecuando a cierta realidad del mundo, pero sobre todo como exportadores de materia prima, típica vaina característica del país subdesarrollado, o de, ¿cómo se llama?, el chantaje político con Alemania, por ejemplo, para venderle gas, sí y solo sí. Aquí no sé si estás en esta... Estoy. Pero es que no veo tu carátula. No te preocupes, estamos bien. No muevas nada. Ok. No, sí tengo que verte porque tengo que ver que si arrugas la cara, tengo que saber qué. Entonces, para resumir, la presencia de Putin como ahora un aliado fundamentalísimo de la Iglesia Ortodoxa rusa, cristiana, por cierto, es la herencia del rito bizantino. Bueno, debo recordarle a los amigos, por ejemplo, a los que son partidarios de defender tradiciones cristianas, que Putin es un aliado. No voy a entrar en los detalles porque ya complicaría más la cosa. Pero Putin es aliado de aquellos cristianos que quieran defender legados de la tradición cristiana. Por eso Trump lo escogió de aliado en la cuestión contra los islamistas más radicales. A ISIS, el califato islámico en el norte de Irak, lo liquida la operación conjunta de rusos y de norteamericanos. Y después Trump, viendo que la vaina ya estaba más o menos bajo control, le dice a Putin, bueno, tú sigue ahí, ya yo estoy de salida. Y se va para el carajo, no está más en Siria como un actor fundamentalísimo. Echó unos cohetes tomajados así como de despedida y se fue. Y está ahora esa Siria y ese pleito contra los islamistas radicales de ISIS en manos de Putin y de su aliado sirio, que prefiere, fíjate tú, cosas de la contradicción de la política, prefiere al aliado iraní, que es chiita, contrario a los sunitas, que eran los del califato islámico. Ya va, pero me meto en ese lío y voy a distraer lo que ha sido el eje de tu conversación de hoy. Lo central, la Unión Soviética no existe más, pero existió como peligro real en la lucha de imperios cuando aparece el fenómeno del macartismo como una necesidad de política interior para los Estados Unidos. Y en América Latina, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? La dictadura, mi chico.
Era el apoyo a los Somoza, el apoyo a Pérez Jiménez, el apoyo a Leonidas Trujillo, el apoyo a Batista, el apoyo a Odría por allá en Perú, el apoyo hasta Rojas Pinilla, agarró una colita ahí en Colombia. El apoyo al gendarme latinoamericano o al sheriff, según la visión de los Estados Unidos, que pudiese garantizar que no entrara el comunismo en el continente. ¿Y qué era la política de los demócratas? Era la del Partido Comunista, que había sido aliado de Estados Unidos porque ayudaba a Rusia, a Estados Unidos durante la guerra. Entonces vemos al Partido Comunista venezolano partidario de lo que se llamó el brotherismo. Brother, por Edward Brother, que era el secretario general del Partido Comunista norteamericano, decir que lo más importante era la defensa de Medina Angarita, y la consigna del Partido Comunista era: con Medina contra la reacción. No me toques a Medina, porque ese es aliado de la burguesía americana, aliada de Rusia. Mira qué contradicción. Pero había también todo un mar de fondo en eso, que era la política, la llamada política frentista o de centralismo democrático, que de alguna manera se planteaba desde la Unión Soviética, donde la Unión Soviética simplemente decía: nosotros somos una potencia y tenemos un área de influencia que la tenemos sometida como nos da la gana. Y los Estados Unidos tienen un área de influencia a la cual somete como le da la gana. En tal sentido, señores del Partido Comunista de América Latina, pacten con partidos progresistas de izquierda en sus respectivos países, pero no confronten ni intenten tumbar ese sistema, porque los Estados Unidos no lo va a permitir y nosotros no los podremos apoyar. Y eso, la única excepción fue Cuba, que es una excepción bien particular. Y mira, tengo que recomendarte, Alberto, y recomendarle a los que nos ven, que para entender por qué Cuba se termina convirtiendo en lo que se convierte al inicio, por qué Nikita Khrushchev apoya e inclusive desde el punto de vista teórico justifica, como agarrado de Lenin, agarrado de las tesis leninistas, la existencia de Cuba, de la Cuba comunista, el libro La insurrección anhelada de Edgardo Mondolfi Gudat, que para que vean que no es mentira, me lo estoy devorando, porque en efecto plantea una explicación sobre eso que es capital para entender por qué Cuba termina siendo prácticamente la promotora de la desgracia en sus países vecinos, ante la casi, bueno, que ni la Unión Soviética podía controlarlo, ni los Estados Unidos quería acabar con Cuba por los pactos que existían. Yo creo que eso, comprender ese tipo de cosas es importantísimo, Alberto, porque de alguna manera la gente cree, o mucha gente cree, que bueno, que en los Estados Unidos lo que está pasando ahorita es porque un policía mató a un hombre negro. Pero mira, Dani, yo quería aprovechar porque es lo que se llama una ventana de oportunidad. Yo estoy hablando con una persona que fue militante de Acción Democrática. ¿Por qué Acción Democrática se hace partido de masas y el partido del sindicalismo masivo en Venezuela? Porque Acción Democrática recogió las banderas, llamémoslo así, de clase, de representar a todos los que se querían organizar, y que inicialmente en los años 30 la vanguardia petrolera de la clase obrera naciente era del Partido Comunista. Y los adecos insurgen contra los comunistas cuando Medina, porque Medina los protegía y los adecos querían barrerlo. ¿Por qué los protegía? Porque Medina era prosoviético, era representante del ala proamericana de la burguesía en Venezuela, y entonces simpatizaba con la causa aliada, digamos, de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, alianza de Estados Unidos con la Unión Soviética. Pero en el terreno interior, los comunistas prohibían las huelgas contra Medina, chicos. Y Acción Democrática recogía las banderas de la lucha del movimiento obrero y de los sindicatos, incluso ilegales. Resultado, cuando Betancourt, apoyándose en el poder de Estado a partir de la Junta del 45, empuja el sindicalismo adeco, chico, y la CTB-CTA se hace partido mayoritario en la clase obrera y en el campesinado. Y se despachó el Partido Comunista para siempre, lo que no ocurrió en otros países, como Uruguay, como el propio Brasil, en muchos sitios donde conservaron influencia, pero en Venezuela la alianza del Partido Comunista con Medina fue mortal para ellos y benefactora de Acción Democrática. Mira para que vean las consecuencias concretas de lo que son esas benditas grandes alianzas mundiales que terminan diseñándote la vida a ti sin no siquiera saber. Ahora, pero fíjate, ahora que hablas de eso
de cómo te diseña a ti la vida. Yo formé parte de un partido como Acción Democrática que es sin duda alguna un partido de la Guerra Fría. O sea, la Acción Democrática le debe su ascenso al poder a la dinámica de la Guerra Fría. Su ascenso en el 45, su caída en el 48, su regreso en el 58, permanencia a la existencia de la Guerra Fría. Pero de alguna manera también hubo personas en Latinoamérica, y tú fuiste una de esas personas dentro de ese gran universo, que sentían que ese planteamiento que se estaba haciendo dentro de la Guerra Fría no era el que querían. O sea, había gente que sentía que lo que dictaba los Estados Unidos para América Latina no era algo que quisieran seguir y se sentían sometidos a ello y se afiliaban a partidos de izquierda, normalmente a partidos de izquierda insurgentes en contra de ese orden. ¿Cuándo se da cuenta esa parte de la sociedad que se mete en eso, que era inútil esa lucha, que no iban a derrotar ni siquiera culturalmente a los Estados Unidos en su propia área de influencia? Al final, todas esas contradicciones entre la sociedad latinoamericana no terminan siendo también como parte de las contradicciones que se dan dentro de la sociedad de los Estados Unidos, donde intentas insurgir contra un orden que de alguna manera es el que se ha mantenido para que los Estados Unidos puedan ser lo que es y para que Latinoamérica sea lo que es. Esto agarró para cualquier lado. Escúchame, Dani. Yo particularmente me rebelo contra los ADECO, porque los ADECO tenían las bandas armadas de Acción Democrática, la dirigía Henry Ramos Ayub y un bicharraco allí en Valencia que era su agente. No, y Ramos Ayub dudo mucho que dirigiera bandas armadas en ningún momento de su vida. Mandaba a ¿cómo se llama? No recuerdo el bicho. Y en Valencia menos. A quien siempre se acusó en Carabobo fue a los Cheli de tener bandas armadas y eso lo han hecho ustedes, los de Proyecto Venezuela, de forma aviesa. Hay dos fases de ¿cómo se llama? De Ramos Ayub. Él era un sapito de los Chevy, ¿entiendes? Y en ese sentido le vimos al lado de un tal Pérez que dirigía las bandas armadas, sobre todo en la cosa automotriz. Yo nazco políticamente ayudando a constituir sindicatos ilegales contra la burocracia policial y criminal de los sindicatos ya bajo gobierno de Adecho con el atropello del estatismo. Pero curiosamente, tempranamente, el año 60, 67, 68, yo andaba por ahí en mis andanzas ideológicas más o menos perdidas, pero ocurre lo de Checoslovaquia. Ajá. Y yo por encima de todo, chicos, repudio la represión de los estados estalinistas, del estatismo asfixiante y criminal de los estalinistas rusos. En el caso de Checoslovaquia, luego estudio que habían hecho lo mismo en Hungría de una manera espectacular, hubo una resistencia obrera y una huelga general del Soviet Central, de cómo se llama, el Consejo Central de Budapest, y de todo lo que implicó aquella lucha por la independencia húngara contra el aplastamiento ruso, y empiezo a conocer el movimiento obrero polaco y la propia revolución del 56. Es decir, me hago un fanático en Francia, siendo izquierdoso, me hago fanático de la defensa de los presos de la Unión Soviética y de los presos, chicos, que en esa época los mandaban a, ¿cómo se llama eso? A asilos psiquiátricos, chicos, a los opositores. Brezhnev mandaba a asilo psiquiátrico a los opositores. Bueno, chicos, más pudo ¿cómo se llama? La convicción de la lucha por las libertades contra la opresión comunista estalinista que el anhelo antinorteamericano. Yo empecé a ver las cosas un poco más suaves de respecto a los problemas de América Latina, y la prueba para mí de fuego que durante un tiempo también tuve del otro lado fue en el caso chileno. No se entiende por qué Pinochet llega al poder, si no se entiende el nivel de desastre al que llevó el doctor Allende a Chile el año 73. Y es que precisamente hay que sufrir, como los chilenos, lo que era el chavismo de ese entonces, porque por más doctor que fuera el tal Allende, la ideología perniciosa del estatismo y del igualitarismo te lleva al desastre chileno del 72-73 y al desastre venezolano, que ya ahora ahí no hubo un Pinochet que lo parara, y tenemos entonces esta herencia maldita de 21 años de chavismo, madurismo, castrismo. Pero esas cosas, chicos, son complicadas cuando uno trata como de armonizarlas todas en la historia y en la ubicación de uno ideológica a nivel de su propia vida.
Pero yo creo que a esta altura uno ya puede estar como depurado en su diseño teórico político de que se trata de pelear implacablemente por la libertad. Curiosamente a mí se me tiene como autócrata, ¿entiendes? Y como partido de la dictadura, entre otras cosas porque lo he dicho, pero es por la convicción elemental de que aquel país tú no lo puedes arreglar, chico, con unas eleccioncitas que las gane no sé quién. Pero detente, Alberto Franceschi. Fíjate tú. Nosotros arrancamos aquí hablando de los retos que saltan a la vista dentro de los Estados Unidos. A mí es bastante difícil uno ver, yo creo que nadie lo ha visto, ¿no? Uno se lo puede imaginar, pero muchos eventos uno los vive y uno no sabe que son históricos. Muy probablemente la gran mayoría de los caraqueños de 1810 no sabían que estaban en medio de la vorágine de la historia. Y en este momento en los Estados Unidos yo siento que se están viendo procesos que son finales, algunos, y principios otros. Así es. Entonces, fíjate tú lo siguiente. Yo recuerdo en estas largas conversaciones que he tenido yo por razones académicas con ex guerrilleros venezolanos sobre el porqué de la guerrilla, el porqué. Yo recuerdo que quizás la entrevista, bueno, las conversaciones más largas que he tenido yo y más sinceras además, y las reivindico así, han sido con Douglas Bravo, que es quizás uno de los guerrilleros más auténticos desde el punto de vista de ese guerrillero utópico que cree de verdad en el asalto del cielo con las armas y cree en la cuestión campesina y todas esas cosas, y que de alguna manera asumió la pacificación como un castigo más, sin pacificarse en realidad en cuanto a sus ganas de hacer lo que planteaba cuando se fue a la montaña. Y yo le preguntaba a Douglas Bravo, Douglas, pero tú en el año, cuando tú te vas a las guerrillas, tú eras un joven de 20 y pico de años. Tú eras un joven venezolano de 20 y pico de años, donde la gran mayoría de los jóvenes de tu edad estaban en aquel momento pendientes, como es siempre en el mundo, oye, de las libertades de las cuales se empezaban a disfrutar después de la Segunda Guerra Mundial, del acceso oye, de ir al cine, de esas cosas tecnológicas de la época. ¿Por qué terminas tú montado en un movimiento guerrillero? Y él lo responde desde un punto de vista generacional que a mí me pareció sincero. Porque me dice, sí, claro, yo estaba en la época de Marilyn Monroe, yo estaba en la época pero también estaba en la época del movimiento de los negros americanos por su libertad, estaba en la época de la emancipación de los pueblos, de la lucha anticolonial, de la gran mayoría de los territorios propiedad de los imperios. Yo estaba en la época de la emergencia del nuevo sindicalismo, estaba en la época de todas esas cosas y evidentemente de Martin Luther King y de todo lo que se sabe de Fidel Castro y todo eso del Mayo francés y todo eso junto era también parte de mi generación y yo quería formar parte de eso, como la gran mayoría de los que se fueron conmigo a la montaña. Entonces esa expresión, eso de querer formar parte de eso, tú no, bueno, no eres de la misma época que Douglas, pero de alguna manera ahora no nos permitiría explicar también, porque eso es lo que a mí siempre me llama la atención. ¿Por qué se va a la calle una persona que termina quemando carros ajenos en 11 ciudades de los Estados Unidos? ¿Se va a la calle porque mataron a un policía, mató a un ciudadano? ¿O se va a la calle porque tiene otras razones? Yo creo que debe haber unas razones suficientemente de fondo y grave para que una persona salga a quemar carros en la calle. Sí, pero no todo es tan puro como la persona que individualmente tome esa iniciativa. Exacto. Hay en este movimiento, en este momento en los Estados Unidos, clientela lumpen del Partido Demócrata pagada para echarle vaina a Trump en las calles de Estados Unidos. No creas tú que es solo un fenómeno sociológico espontáneo, ni mucho menos. Hay manipulación política, hay intoxicación de la opinión pública por 9 de cada 10 televisoras de Estados Unidos que han tomado como una afrenta la existencia del gobierno Trump y de que hay que bajarlo a pedrada de allí porque electoralmente no pueden. La contradicción nueva es que el grueso de esa clientela están como sin raíz social, porque la raíz social se les ha ido
por ejemplo, los afroamericanos, los negros, son pro-Trump, muchos de ellos ahora, porque nunca como, ya va, antes del coronavirus, nunca como hasta hace 4 o 5 meses habían tenido la más alta tasa de empleo y el mayor ingreso per cápita. Pero tú estás seguro que en los Estados Unidos la gente vea el hecho de tener o no tener empleo con una bondad o una desventaja del presidente. O sea, cuando una persona en los Estados Unidos tiene empleo, cuando una persona en los Estados Unidos tiene empleo, piensa en el presidente. Yo creo que no. Dani, es más sutil, es la percepción de que tú estás mejorando o estás en una situación nueva, mejor para ti y tu familia. Esa es la sensación del pleno empleo de Trump, esa es la sensación de la facilidad de crédito, mira, y hay además muchos mitos, Daniel, el sistema de salud americano, tú pagas 70, 80 dólares y tienes, chico, acceso a cualquier hospital de la mejor calidad. O sea, yo no entiendo eso de que la salud privada, pero pagada por el Estado americano, porque cualquier hijo de vecina que tenga un seguro se puede encontrar con que su médico primario le aconseja tiene que operarse y tú te metes allí, te buscan el hospital, busca el hospital y terminas siendo operado. Daniel, te lo confieso, yo soy operado de columna, por ejemplo, con una vaina como Robocop, que me pusieron ahí 2 tornillos y una placa, etcétera, de un costo de $110,000 que cuesta esa vaina. ¿Y tú sabes cuánto estoy pagando yo? Lo que pago mi seguro, $80 mensuales. O sea, tu seguro pagó. Tú tienes una póliza de seguro y tu póliza de seguro se hizo cargo del costo. Y lo pagó el Estado americano. Ojo, como ocurre en cualquier de parte del mundo, tiene una póliza de seguro, la póliza de seguro responde. En los países normales. Sí, pero la diferencia es que en Venezuela, e incluso aquí hay seguros que son cada vez más caros para cada vez. Ya va, yo no sé lo que es esa vaina. Yo sé que el Estado americano paga la operación que se supone costaría miles y miles y miles de dólares que yo nunca pagué ni voy a pagar, porque no tengo con qué pagarlo por esa sencilla razón. Y entonces me agarran como... Pero fíjate para dónde agarró esta vaina. La sociedad norteamericana es más igualitaria que cualquier otra que se haya conocido en la historia humana. Y eso es verdad, es más igualitaria que la española o la francesa o lo que sea. Porque ¿En qué te basas tú para decir eso? Pues yo me baso, chicos, en que si un pobretón como yo tiene derecho a la mejor salud posible, y tengo derecho, si lo pidiera, que no lo he pedido, a que como le pasa a muchas familias negras, que salen de estos carritos en el public, carajo, que no pueden con ese carro lleno de comida, chicos, porque tienen lo que llaman las estampillas de alimentos y tienen asignaciones. Aquí uno de los negocios que mucha gente se inventó, venezolanos que yo conozco, es declararse pobre, chicos. Y una vez que se declara pobre, yo no es mi caso, pero conozco una amiga, por ejemplo, que se va a reír cuando escuche esto, que ya se declaró pobre. He operado el corazón, el marido operado, ella hospitalizada 10 veces, su comida, cosas, y ella hace Uber, etcétera, un empleito de carrerita de carro y vive bien, vive bien. O sea, esto de ser, digamos, ¿cómo se llama? Estadounidense o inmigrante, incluso, como es el caso de esta amiga, inmigrante pobre, no es ninguna gran calamidad. Este país es mucho más igualitario y asistencialista que los más demócratas del mundo. ¿Y por qué salta por los aires todo eso y todo lo del sueño americano y toda esa situación cuando se ven las terribles imágenes de un policía blanco matando a un hombre negro? Que, por cierto, ya el hecho de tener que describirlo de esa manera, a mí me choca. A mí me parece chocante tener que decir un policía blanco asesinó a un hombre negro, porque en realidad, si estuviésemos en cualquier país donde el tema racial no tuviese la profundidad que tienen los Estados Unidos, con decir un policía mató a un hombre inocente, el expediente racial no aparecería en ninguna parte. Eso tiene que ver con el hecho cultural. ¿Tú viste la serie aquella Raíces? Sí, claro. Allí la memoria del esclavista, del agente blanco, del dueño de Hacienda y el trato y misericordia contra el negro,
Eso está allí en la memoria histórica. El racismo blanco existe. Y del pequeño blanco, mientras más pobre y rata de ingresos es, más racista es y peor xenófobo, digamos, ¿cómo se llama? Y partidario de la persecución. Porque esto está en el código de esta nación, chicos, la violencia implícita en la cuestión racial también. ¡Ey! La mayoría no, la inmensa mayoría es capaz de votar por Obama, chicos. La inmensa mayoría repudia al Ku Klux Klan, pero el Ku Klux Klan existió y existe aún, porque esos son fenómenos de una sociedad realmente compleja como esta bendita sociedad americana. La discusión al final no se trata, Alberto, de la libertad, porque fíjate cuando se reclama, ¿qué se debe reclamar? Bueno, es que en ninguna parte del mundo un policía debería tener el derecho de matar a un hombre desarmado. En ninguna parte del mundo una persona debería tenerle miedo, una persona inocente no debería tenerle miedo a la policía. En ninguna parte del mundo el tema racial debería ser el que esté sobre la mesa a la hora de decidir si una persona es sospechosa o no. Pero también hay algo que nadie, en lo que muy poca gente repara cada vez que ocurren estas cosas en los Estados Unidos, que se sabe, se informa. Están ocurriendo manifestaciones en todas partes de los Estados Unidos y los medios están informando sobre ello y está saliendo. Y podemos mandarle una noticia a Maduro. Aprende, Maduro. Alrededor de la Casa Blanca hay manifestaciones en defensa de la que por cierto, que alrededor de la Casa Blanca parece ser que es el sitio donde más manifestaciones hay durante el año en el mundo. Siempre hay alguien con un cartelito alrededor de la Casa Blanca. Es una cosa impresionante. Pero entonces eso no debería ser algo que también se llame la atención. Ya para ir concluyendo, el tema de la libertad, pero que se ha informado de lo que ocurre. Cuando en la plaza de Tiananmen en China, pero todavía no nos hemos enterado a plenitud de lo que ahí ocurre. Está impresionante. Cuando ocurre lo que ocurre en Venezuela con el asesinato aquí hubo un caso de una persona que supimos que está el rumor y no la certeza, y todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió, de que fue asesinada en los sótanos de la DGCIN por ser hermano de una persona que participó en la Operación Gedeón. Y eso lo salvó como un rumor, nadie lo ha podido confirmar, no aparece una foto, no aparece el protocolo de autopsia, no aparece nada. Eso es lo que pasa en las autocracias. En los Estados Unidos la muerte fue transmitida casi que en vivo y en directo. Así es. Es decir, la sociedad tuvo oportunidad de saber que estaba ocurriendo un evento brutal y salió a manifestarse en contra de eso. Al final, ¿no te parece, Alberto, que la discusión es sobre la libertad? Así es. Ser libre hasta para oponerte al gobierno. Así es. Pero agrégale, Dani, que la dialéctica de imperios existe. La lucha de imperios existe. Trump resolvió, rompiendo con 60, casi 70 años de tradición de la política exterior norteamericana, un repliegue hacia su propia frontera y esto es lo que no se entiende, y a sus fronteras, digamos, más contiguas del imperio tradicional americano. Y en esa frontera está Venezuela incorporada. La operación de la antidroga esta y la preparación real, fatal, absolutamente segura de que Estados Unidos intervendrá en Venezuela, nadie va a evitarla. La pidamos o no la pidamos, la insinuemos, le hagamos morisquetas a Trump, y los que no quieren esa intervención andan echando vaina a Trump en Estados Unidos, comportándose como aliados de los demócratas, porque les gusta es Obama, chicos, les gusta que el presidente de Estados Unidos vaya a comer a un paladar en La Habana. Esa política criminal de Obama que nos atornilló 8 años a Chávez y a Maduro, y que antes también fue de Bush, que andaba en sus andanzas y su guerra en el Medio Oriente, y también le convino a Bush porque su vicepresidente Dick Cheney del lobby petrolero le convenía unas buenas relaciones con PDVSA, convenía con Chávez, PDVSA y la Citgo. Esa etapa de Norteamérica pasó. Estos intereses de esta presidencia de Trump son nuestros aliados para sacar esta peste del chavismo del poder en Venezuela. Y los tremebundos, estos piratas de la MUD, estos piratas de la sabana que han dirigido nuestra política, son enemigos no de la intervención, ellos de cualquier cosa que signifique liquidar el chavismo como potencia política pasajera en Venezuela,
que felizmente tenemos ahora a Trump que nos ayude en ese aspecto. Esas cosas no se entienden fácilmente si no se sale de la parroquia cultural en la que los venezolanos cultivan sus ideas. Ese parroquialismo es lo que hay que abandonar para entender este problema. Estamos necesitando la ayuda norteamericana y nosotros somos, no de las que la auspiciamos o no, sino que entendemos que Estados Unidos deberá ayudarnos y no le tememos a eso porque Venezuela debe ser reconstruida casi desde cero otra vez. No sé qué opinas. Bueno, yo pienso que dentro de todo esto siempre va a surgir la siguiente preocupación. Yo sí creo que la opinión pública, y cuando hablo de la opinión pública no hablo de los medios de comunicación, hablo de lo que la gente opina y lo que la gente expresa. En este momento no hay un solo venezolano que sienta que esté bien el tema del racismo en los Estados Unidos. Muy mal, como no lo está la gran mayoría de los ciudadanos del mundo que ven el asunto. Dice, bueno, pero en los Estados Unidos todavía el tema del racismo está allí. ¿Hasta cuándo? Dani, pero perdón, pero permíteme, pero primero que la ve Trump. Por supuesto, bueno, eso es discutible porque Mr. Trump tiene muchos problemas y entre los problemas que tiene es soltar de vez en cuando ciertas frases que lamentablemente terminan siendo utilizadas en su contra, sacadas de contexto, pero él parece que disfruta mucho con el asunto tratando de ser el villano seductor. Pero el asunto está, y perdón, porque las cosas hay que decirlas, pues, es una cosa lógica. O sea, salir con la espada en la mano haciendo un gran escándalo contra el tema de las redes sociales, teniendo la razón, porque ese es lo peor. O sea, Donald Trump tiene la razón cuando le exige a las redes sociales cambiar sus políticas de uso para mejorar lo que se... pero entonces él sale con la espada en la mano, ¿verdad? Y quiere sangre, y es el que el reguero de sangre, todo aquello. Entonces uno dice, ¿pero para qué? Si tienes razón. Para que se hable de eso. Porque es estratégico, así es como se entiende, Dani. Y entonces, pero tiene razón. O sea, el planteamiento tanto tiene razón que sobre es el planteamiento que había hecho Biden. Los hijos de la gran peste me volaron mi cuenta de más de 500,000 de seguidores en Twitter. Bueno, perfecto, pero entonces el asunto va, cuando planteas eso, es que en que las taras de la sociedad de los Estados Unidos, que todas las sociedades tienen taras, las taras de la sociedad de los Estados Unidos terminan siendo utilizadas como herramienta anti-yankee. Esa es la basurita del tema, Dani. No es la basurita del tema, no es la basurita del tema, amigo mío. Discúlpame, no es la basurita del tema porque estamos en plena campaña electoral. Y el tema Venezuela es un tema, el tema Venezuela es un issue dentro de la campaña electoral. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos pendejetes, amigos tuyos, porque son todos amigos tuyos que andan por ahí creando ese comando de venezolanos con Biden, ¿verdad? Bueno, esos bichos entonces terminan. Yo mi amigo, esos carajetes, chicos. ¿Tú no eres amigo de Martínez Nocete? ¿Qué? Tú eres amigo de Martínez Nocete. Por favor, Dani. De Charizkier, esa gente. Chico, respeta mi mundo, chico, absolutamente ausente de toda esa banda de canalla, chico. Disculpe usted, el planteamiento es el siguiente. Esos que dicen que hay que sacar a Trump como sea, porque no es posible tener un presidente racista, utilizan entonces temas. Están viendo, un policía blanco mató a un hombre negro. Eso es la violencia que promueve Donald Trump. Y de alguna manera, tú te agarras un tweet. Dani, por favor. Estimado Franceschi, permíteme que te lo diga y discúlpame, pero la gran mayoría de los electores son tarados. La gran mayoría de los electores, cuando toman sus decisiones, la toman en función de, ay, pero es que a mí no me gustó cuando él le dijo eso a Chávez, o cuando dicen, a mí me gustó cuando ella le dijo eso a Chávez. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que en un escenario normal, esta cosa se disiparía de algún momento. En este momento en el que estamos, vamos a vivir, desde el punto de vista, la campaña electoral más violenta de los Estados Unidos desde los años 60. Y eso es sumamente grave para cualquier iniciativa de política exterior de los Estados Unidos. No te voy a discutir esos aspectos que mediáticamente visto pueden ser enfocados como tú lo enfocas. Pero yo no sé, chico, yo tengo una especie de fe absoluta y total en que hay una especie de ruta histórica progresista,
en que casi que le impide a los humanos volver atrás. Yo sé que eso contradice ¿cómo se llama? Episodio de la historia. ¿Quién podía creer que Alemania, chico, fabricaría el nazismo? ¿Entiendes? ¿O quién podría creer que aún es posible que España vuelva a poner en el poder a guerras civilistas de la peor especie, como ese eunuco, ¿cómo se llama? El loco ese, el tal Coletas Iglesias. Yo no sé qué va a ocurrir en España si no se para a tiempo la deriva hacia el Partido Socialista de Zapatero, el mismo que defiende a Maduro, es el mismo Partido Socialista que incitó a la guerra civil, sobre todo los catalanes del Partido Socialista, el PSU de Cataluña, filial del Partido Socialista Obrero Español PSOE, y llevaron a España la desgracia de 700, 800 mil, 1 millón de muertos. Eso, otra vez el lenguaje guerra civilista está ¿cómo se llama?, en desarrollo en la España que se creía había superado para siempre con la transición estos fenómenos de rivalidad, de fragmentación cultural de España. Lo importante es recoger el legado histórico. España es la conquista de la humanidad contra el islamismo. Contra el islamismo se creó España y sigue siendo ese factor clave en la defensa de la cristiandad europea. Primero. Segundo, nosotros tenemos en común con España la hispanidad y la lengua que nos hace, digamos, partidarios de lo que fue de civilizatorio en el hispanismo, que es una enormidad, y tenemos mucho en común con esta sociedad que, siendo dirigida por su élite protestante, está fundada sobre principios de libertad, que es la Constitución americana y la libertad colectiva inicial, aunque después tuvieran 2 siglos buscando que esa Constitución se cumpla finalmente, o se cumpla cada vez para más. Se ha cumplido. Pues bien, ahora estos episodios donde los que reivindican a Obama, los que reivindican al Biden los que reivindican todo ese atraso que significa para la sociedad americana el bendito estatismo clientelar, esos yo creo que van a ser minoría y que Trump va a imponerse. Y a nosotros nos conviene, como venezolanos, porque yo tengo serias dudas que un gobierno demócrata nos ayude militarmente a desalojar esta peste del chavismo castrismo del poder. Bueno, yo no tengo duda de que Estados Unidos va a tener que ayudarnos. Yo sé que el señor Trump es tu pastor y nada te faltará, pero tú no te has dado cuenta que en la opinión pública de los Estados Unidos últimamente, sobre todo con el tema de los buques iraníes, a mí me sorprendió bastante ver un editorial, un reportaje del New York Times, que no es un medio republicano, ni mucho menos pro-Trump, haciendo alarmándose y casi que clamando por el interés de la clase política con respecto a los lazos entre Irán y Venezuela. Y ven acá un momento, porque la verdad es que si la completa, la ronda de sanciones en contra del régimen chavista la arrancó Obama con la lista Clinton. Y no se han detenido desde entonces. Que hayan sido luego abrazadores del castrismo y todo lo demás y que comieron un paladar, sí es verdad. Pero las sanciones contra personalidades del chavismo, contra testaferros y contra empresas arrancaron el gobierno de Obama. Yo dudo mucho que un gobierno, después de todo lo que ha hecho el Estado, no el gobierno, el Estado americano. Ajá, menos mal. Contra el régimen chavista, eso no lo puede echar para atrás nadie, porque ningún presidente puede echar para atrás un indictment. Eso es mentira. Muy bien. Lo que pasa es que has abierto un tema que nos llevaría a otra hora. Bueno, tú siempre, yo no voy a abusar de nuestro aterrizaje final. Solo quiero decirte que hay políticas de Estado, por eso rescato tu frase. La política del Estado americano. Yo voy a decir algo que la gente puede no entenderme. No importa que gane el Partido Demócrata, bastaría que fuera, que es muy raro que sea Biden. Parece que en octubre lo sacan porque el viejito se le van los tiempos, dicen. Pero el que dirija el Estado americano, yo creo que es Trump el que va a ganar, seguro. Pero si fuera uno del Partido Demócrata, mira, Kennedy y Johnson eran demócratas, chicos, y mira hasta dónde fueron a parar en Vietnam. Y el republicano Águila, Nixon, chico, fue el que terminó aquella guerra. No sin antes haber hecho los bombardeos más siniestros de la historia contra el pueblo de Vietnam. Y el demócrata se amistó con China. Y un demócrata como Harry Truman fue el que lanzó la bomba atómica, en las 2 bombas atómicas contra Japón. Y un demócrata
como Bill Clinton fue el que encabezó la última invasión oficial contra algún país del territorio americano, que fue contra Haití en el 94. Párate ahí. Lo que nos indica que la administración del Estado norteamericano maneja inercia del Estado en las políticas imperiales que bien pueden llevarlo, aunque sea un gobierno demócrata, que es lo que quieren indicarme. Va a tener que intervenir en Venezuela porque es que le han agarrado, chicos, intereses, le han ¿cómo se llama? Le han manoseado intereses fundamentales de Estados Unidos en este continente. Estos bicharracos chavistas, madridistas, castristas. Le han manoseado y los yanquis van a reaccionar. Están reaccionando, efectivamente reaccionan. Desde la lista Clinton, pero eran como se llama, como golpecitos de monja, chico, pellizco de monja. Ahora pero recuerda lo que eso significó en su momento. Escucha, pero más, Dani, no me vas a poner a atacarlo si yo puedo defenderlo igual que tú. Hubo las bases norteamericanas, chico, en Colombia. ¿Entiendes? El Plan Colombia, yo no sé ya ni de quién es, pero Clinton está atravesado allí y el Plan Colombia se mantuvo en Colombia fuertemente. Bueno, el Plan Venezuela, para sacar a Venezuela, perfectamente puede ser el día de mañana un plan del Estado dirigido por los demócratas. Yo no me voy a detener en esa especie de trompismo trasnochado. Claro que no me toquen a Trump. Ya va. Lo que es del cura para la iglesia, dice un viejo refrán nuestro. Venezuela es área de influencia de Estados Unidos y en esa área de influencia estos bochincheros, estos locos, estos lumpenes chavistas se han metido con el santo y con la limona y los van a envainar, pero sobre todo por una razón fundamentalísima. El 90% de la plata robada a los venezolanos por chavistas está aquí ilegalmente en la banca norteamericana. ¿Qué me dirías tú si yo te dijera, no puede ser? Aquí está, chicos, el grueso de los malandros, chicos. Claro que sí. Y en esta investigación del bicho Rivera, que por cierto había sido representante republicano, el tal Rivera, y la plata para Gorrín, 15 millones, y el que ahora lo acusan al carajito de no haberse inscrito como espía venezolano, porque si tú agencias intereses de un país, tienes que declararte espía, como le falló al hermano de, ¿cómo se llama?, de Carter, que era espía libio, era agente libio y no se había inscrito, y lo envainaron. Bueno, ahora esta pelea abarca incluso segmentos del Partido Republicano que van a tener que dar cuenta de, por ejemplo, lo que hizo Rivera de tener unos tráficos y todo el que haya tenido que ver con plata de Gorrín quedó embarrado de mierda en el sur de la Florida. Bueno, yo celebro esos juicios porque eso denota la imparcialidad del sistema judicial americano, que es nuestro aliado porque está llevando al banquillo a los acusados, qué casualidad, a todos los narcotraficantes, a todos los de las finanzas estas podridas del narcotráfico en los Estados Unidos. Es interesante porque dentro de la gran discusión que estábamos intentando y que creo que la hicimos, es que no todo, o sea, no se puede ser tan superficial cuando se analizan las cosas en los Estados Unidos. O sea, tú no le puedes enrostrar a los demócratas ser todos históricamente comunistas. Pero tampoco puedes decir que todos los republicanos son impolutos, porque mira lo de este representante. Entonces yo pienso que, y lo dejo inclusive hasta como consejo si me lo aceptan, yo trato de estudiar la realidad del país donde estoy, inclusive de su historia, antes de poner a opinar. Porque yo a veces veo gente opinando desde sus complejos, desde sus prejuicios, viviendo en los Estados Unidos, y yo digo, caramba, pero, o sea, usted no sabe que quien abolió la esclavitud fue un republicano. Usted, por ejemplo, ¿no? Y que el Ku Klux Klan estaba infectado de demócratas del sur, chico. Entonces, ese tipo de cosas pareciera que pasan de largo cuando se quieren hacer análisis. Pero bueno, parece que es un mal de estos tiempos donde las posverdades valen más que las verdades. Un mal permanente. Es así. Bueno, pero se nos acabó este programa por hoy, Alberto Franceschi. Despídete. Bueno, chicos, agradecido una vez más por hacerme parte de los ácidos. Lunes ácido con Franceschi. La gente espera los lunes con esperanza. Mucha gente sí me dice, y a Dani se le olvidó el apoyo a tu candidatura. Pero tú eres candidato. Yo respondo, es que yo no soy candidato. Dani ha aceptado la tesis que yo seré presidente de facto. Exactamente. Exacto, estoy esperándola.
Fíjate que espero que lo estaba diciendo ayer a mi hermano porque estaba revisando la historia fabulada de los micros, la historia fabulada de Herrera Luque, que está transmitiendo en su canal Napoleón Bravo, y había una señal de que la Miraflores era una oda al amor entre Misia Jacinta y Joaquín Crespo, hasta el punto que en las columnas y en los mosaicos están sus iniciales. Entonces yo no he ido nunca a Miraflores, entonces voy a esperar que tú llegues para ver y comprobar si eso es verdad. Espero que por favor no me falle, me avisa. Okay. Chao, Dani. Chao.